Ya chicos, entonces estamos partiendo con la clase de hoy día, lunes 18, con el tema de amortización. ¿Alguien recuerda lo que hicimos la clase anterior? O sea, perfecto. En la clase anterior solo les hice un approach de cuáles eran los sistemas. Tenemos el sistema americano, alemán y francés, ¿cierto? Ya. Entiendan lo siguiente, cada vez que hay un préstamo o una transacción en la cual se incluyan intereses, se tiene que fundamentar y se tiene que basar en un sistema particular, ya sea el americano, el alemán o el francés, para la amortización de este crédito. Entonces vamos a aprender nosotros los tres sistemas. Tenemos que manejarlos, y sobre todo los que estudian contabilidad tienen que manejar los tres sistemas. Les voy a hacer entonces la construcción de una tabla, acompañado con ustedes, de amortización para el sistema americano, para el sistema alemán y para el sistema francés, para un supuesto de un crédito. Voy a colocar aquí un crédito de 12 millones de pesos. 12 millones de pesos que se van a pagar en cuotas. ¿Cuántas cuotas? Hagámonos chiquitito para que partamos. 5 cuotas. Entonces el plazo van a ser 5. ¿Pero 5 qué? ¿5 meses? ¿5 años? Depende. Las empresas también les permiten pagar cuotas semestrales, cuotas trimestrales. Nosotros, los créditos de consumo, siempre pagamos cuotas mensuales. Y además, según lo que habíamos comentado en clases anteriores, por lo general también tenemos acceso a cuotas de gracia o a periodos de gracia y además a periodos de no pago durante el año. Pero nosotros vamos a trabajar sin cuotas de gracia o periodos de gracia y sin cuotas de no pago. Solamente vamos a cancelar las 5 cuotas, en este caso mensuales. ¿Qué tasa vamos a pagar ya que tenemos el crédito pedido? Entonces la tasa la vamos a pactar en un 1,6% mensual sobre el saldo insoluto. Gran detalle, mensual sobre el saldo insoluto. ¿Qué significa esto? Que vamos a calcular los intereses por sobre el saldo insoluto o sobre lo que se está debiendo. Eso es lo que significa. ¿Qué columnas tiene una tabla de amortización? ¿Qué columnas? Las tablas de amortización tienen siempre el mismo formato. El periodo, que va desde 0 hasta el último periodo de pago, en este caso 5. ¿Ya? Vamos a darle un formato a esto. Periodo. ¿Qué otra columna hay? Esta columna la inventé yo, o sea, se usa pedagógicamente en las tablas de amortización de los bancos, no está, pero nosotros la vamos a agregar porque no estamos agregando ninguna información que no debiese manejarse. ¿Cómo se llama esta columna? Saldo insoluto inicial o al inicio de cada periodo. ¿Qué otra columna vamos a tener? El interés. El interés. Interés. El interés que se agrega en cada periodo. ¿Qué otra columna vamos a tener? La cuota. La cuota. ¿Cuánto se paga periodo a periodo? Y luego la amortización. En las tablas, generalmente estos están al revés, pero yo prefiero trabajarlos, como les dije, pedagógicamente en este orden. Y por último, ¿qué otra columna vamos a tener? Saldo insoluto al final del periodo. Estas son entonces las columnas que vamos a tener. Siempre en una tabla de amortización vamos a tener las mismas columnas. ¿Cuántos periodos? Desde 0, 1, 2, hasta el último periodo de pago, que en este caso es 5. Dígame. SIF significa saldo insoluto, pero la F es de al final. El primero, SII, es saldo insoluto al principio o inicial en cada periodo. Sí, señor, es el total adeudado. ¿Ya?
Entonces vamos a partir de la siguiente forma. Ojo, las tablas de amortización en el sistema americano, el sistema alemán o en el sistema francés van a tener siempre las mismas columnas. Y como vamos a hacer el mismo ejercicio, voy a copiarlo y lo voy a pegar en cada uno de los periodos. Pero los datos van a ser distintos. ¿Ya? Partamos con el americano. Siempre el saldo insoluto, perdón, la fila 0, la fila, no la columna son las verticales, la fila 0 parte aquí, con el saldo insoluto, que es exactamente igual siempre al crédito solicitado. Siempre es igual al crédito solicitado. Lo cual nos lleva a que el saldo insoluto al inicio del periodo 1 es lo que estaba pendiente al final del periodo anterior. ¿Cuál es el interés del periodo 1? Siempre, para calcular el interés de la celda que estamos trabajando, se hace la multiplicación entre el saldo insoluto por la tasa de interés. Como esto es una tabla en donde vamos a trabajar con peso chileno, entonces nosotros le vamos a colocar aquí una fórmula de redondear. Redondear para que, igual como lo escribe usted en su cuaderno, lo escribe sin decimales. O sea, me lo está aproximando a la unidad más próxima, a través del método del redondeo. Cuota. Pregunta, ¿cuánto pago yo de cuota bajo el sistema americano? Solo el interés. En el sistema americano solo pagamos el interés. O sea, que lo vamos a hacer de 192.000 pesos. ¿Cuánto amortizo entonces? 0. ¿Por qué? Porque piensen lo siguiente. Yo voy al banco con 192.000 pesos y el cajero me cobra los 192.000 pesos para pagar intereses. ¿Cuánto me queda para descontar de la deuda? Nada. Entonces la amortización es igual a la cuota menos los intereses que he pagado. 0. ¿Cuánto amortizo de la deuda? Entonces, el saldo insoluto al final es lo que debía al principio de este periodo menos lo que he amortizado, que en este caso es 0. O sea, sigo debiendo los 12 millones. Al mes siguiente, voy a copiar esta fórmula, porque al copiar la fórmula me está diciendo que el saldo insoluto en el periodo número 2 es igual a lo que debía al final del periodo 1. Siempre es lo mismo. O sea, el saldo insoluto de este periodo pasa a ser el saldo insoluto inicial al periodo siguiente. ¿Cuánto es el interés? Siempre debo lo mismo. Aquí, ojo, que si yo arrastro y copio la fórmula, va a tener un problema, porque estoy multiplicando el saldo insoluto, pero también se arrastró la celda de origen de la tasa. Entonces, para que eso no me ocurra, es que yo en los videos les he mostrado que vamos a fijar la celda B3, la vamos a fijar con signos pesos. Entonces, al copiar la fórmula, va a trabajar con la celda que está aquí al lado por la celda que está acá. Ahí se fijó la fórmula. ¿Cuánto pago de cuota? Ya sabemos que en la cuota pago solo los intereses. O sea, pago lo que está aquí. La amortización, 0. Vuelvo a ir con 192.000 pesos al banco y pago solo intereses. ¿Cuánto amortizo? Nada. ¿Cuánto debo entonces al final de este periodo? Los mismos 12 millones de pesos. Esto yo lo voy a copiar hasta el final. Es siempre igual. Pero el periodo final, el periodo número 5, como el sistema americano me dice que siempre se pagan los mismos intereses, pero la cuota es la que cambia aquí.
en el último periodo, el periodo 5, que es el que nosotros definimos como pago final. ¿Por qué es la cuota distinta? Porque aquí nosotros estamos obligados a pagar los intereses del periodo más todo el capital. O sea, tengo que ir al banco con 12.192.000 pesos. Voy al banco con 12.192.000 pesos y el cajero me dice, momentito, pásame primero 192.000 pesos para pagar intereses. ¿Cuánto me queda? 12 millones. ¿Qué pasa con esos 12 millones? Pagan la deuda. O sea que hemos pagado todo el capital más los intereses acumulados en los periodos que corresponden. O sea, hemos terminado de amortizar bajo el sistema americano. Dígame. Me pregunta el señor Lucabeche por qué la cuota es igual que el interés. Es que tengo que dejarlo registrado porque los alumnos que no vinieron hoy día para que tengan esta información. Bajo el sistema americano, todos los periodos desde el 1 hasta el anterior al final solo pagan intereses. O sea, aquí yo no calculo la cuota, solo la hago igual a los intereses. Y la cuota final es la suma del interés más el saldo insoluto que tenía, que es todo el crédito. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Nos vamos a ir al sistema alemán. En el sistema alemán, voy a borrar los datos, en el sistema alemán teníamos lo mismo, crédito, plazo y tasa. Pero en el sistema alemán tenía una particularidad. ¿Cuál era la particularidad del sistema alemán? Cuotas distintas. Espérate, en línea tengo a Sofía Valdés. ¿Quién es Sofía Valdés? Que no está aquí en la sala. A ver, Sofía. Te voy a activar el micrófono. Aló. Hola, profe. Hola, Sofía. ¿Estás escuchando la Hola, clase? profe. Sí, estoy en la biblioteca. Ah, ya, perfecto. ¿Pero hay alguna duda hasta el momento? No, ninguna, todo claro. Sí, vamos bien. Perfecto. Gracias. Ya. Ya, entonces, vamos bien. Ya tengo una persona que está afuera. Ya, me siento poderoso. Ya, entonces, ya. ¿Qué particularidad tenía el sistema alemán? El sistema alemán tiene una particularidad, que amortizo todos los periodos la misma cantidad. La amortización es constante. Esto lo vimos en clase y además está en el video número 1. Entonces, lo que debo calcular acá es la amortización. ¿Y cuánto vale la amortización? ¿O cómo se calcula la amortización? Dividiendo el crédito entre la cantidad total de cuotas pactadas. O sea, cada cuota vamos a amortizar 2.400.000. Esa es la clave del sistema alemán, que aquí la amortización es la que se mantiene constante. Lo voy a dejar destacado. ¿Ya? Entonces, voy a partir con mi desarrollo de la tabla. ¿Cuál es el saldo insoluto al final del periodo 0? Los 12 millones, o sea, igual a el crédito solicitado. Y obviamente esta misma información es la que vamos a repetir acá, en el saldo insoluto inicial, que es igual al saldo insoluto al final de la cuota anterior. ¿Cómo calculamos el interés? Multiplicando el saldo insoluto inicial por la tasa, o sea que voy a hacer la multiplicación de el saldo insoluto inicial por la tasa. Pero para que podamos arrastrar la fórmula más adelante sin ningún problema, la celda tasa, que en este caso es B3, está con rojo, le vamos a poner signos pesos. Y además, para que no tengamos problemas con el redondeo o aproximación o con los decimales, vamos a aplicar la fórmula redondear y punto y coma, 0 decimales. Por lo tanto, son 192.000 pesos. Pero aquí yo no escribo la cuota, todavía no. Escribo la amortización, que es igual a ¿qué cosa? A los 2.400.000. Y ojo, como siempre va a ser igual la amortización, voy a escribirla con signo peso para que se fije siempre a los 2.400.000. Por lo tanto, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Con cuánto dinero voy al banco? Voy a pagar al banco
los 2.400.000 más los 192.000. O sea, voy al banco con la suma del interés más la amortización. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. ¿Cuánto amortizo entonces 2.400.000? ¿Cuánto debo en el banco después de haber ido a pagar 2.592.000? Voy al banco con 2.592.000, el cajero me asalta y me dice, ya, pero pague primero 192.000 de intereses. Me quedan en el bolsillo 2.400.000, que es lo que descuenta de la deuda. Entonces, el saldo insoluto es igual al saldo insoluto inicial menos lo que he amortizado, 9.600.000. Igual, entonces, a 9.600.000. ¿El interés será igual que antes? No, porque ahora debo menos plata. No puedo deberle los 192.000. Bajo la fórmula que me dice que el cálculo del interés va a ser la multiplicación entre eso, que es el saldo insoluto inicial, y la tasa. O sea, 153.600. ¿Cuánto pago entonces de cuota? Ah, espérate un poco, porque primero veamos cuánto es la amortización. ¿Cuánto pago de cuota? Pago los 2.400.000 más el interés, o sea, 2.553.600, que equivale a la suma de estos dos. ¿Cuánto es mi saldo insoluto después de haber ido al banco a pagar esto? 7.200.000. Perfecto. Ahí están los 7.200.000. ¿Cuánto es el interés? Menos. ¿Cuánto amortizo? Siempre 2.400.000. ¿Cuánto vale mi cuota? La suma entre estos dos. ¿Cuánto debo entonces? Ahora 4.800.000, porque cada periodo hemos ido descontando 2.400.000. Si esto lo llevamos hasta el final del proceso, hasta el final de la tabla, nos vamos a dar cuenta de que a la última cuota hemos abonado todo el saldo insoluto, o sea, perdón, todo el capital, y el saldo insoluto es de 0 pesos. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Ya. Veamos ahora entonces el sistema francés. Aquí en el sistema francés vamos a tener una diferencia. ¿Qué caracteriza al sistema francés? La cuota constante. ¿Y qué fórmula o qué dato utilizo para calcular la fórmula? O sea, perdón, para calcular la cuota. El cálculo del R en un valor actual vencido. En las fórmulas de anualidades, nosotros aprendimos a calcular las cuotas para pagar un crédito bajo el sistema francés del cálculo del R en el valor actual vencido. Voy a ver si lo pillo a la rápida. Voy a ver si lo pillo a la rápida. Aquí no lo tenía preparado, pero lo vamos a buscar. Acá, materiales. Tenemos uno. Aquí de ejercicio. No, así. Unidad 3. Acá. Esta no, ahí. Ya, ustedes allá en... Me equivoqué. Ahí. Aquí está la fórmula. Esa es la fórmula que vamos a usar. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver esto en la planilla en el teléfono. ¿Sí? Perfecto. Esta es la fórmula que vamos a usar. Pero aquí el valor actual vencido es el crédito, 12 millones.
La I es la tasa de interés y el N es la cantidad de pagos. Entonces la incógnita es R. R es igual al valor actual vencido dividido por todo lo que está en ese paréntesis. Pero Excel me puede ayudar. Excel me va a decir cuánto vale la cuota. Cuota con una fórmula muy simple. Igual pago, la tasa es de 1,60%, número de periodos son 5, y el valor actual del crédito son 12 millones lo escribo con signo negativo, valor futuro no lo vamos a calcular, lo necesito, y 0 porque está al final del periodo. O sea, que debiese pagarlo en 5 cuotas de 2.516.418,94. Pero la cuota aproximada, cuota APP, es de igual a eso redondeado. Redondear, para que lo tengamos a mano. Redondear sin decimales. Y le vamos a copiar este formato. Ahí está. 2.516.419 pesos. ¿Ya? ¿Vamos hasta ahí? Ya, perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a escribir es la cuota. Igual la cuota. Llenemos la tabla desde el principio mejor. ¿Cómo partimos esta tabla? ¿Qué celda lleno primero? Esa. Saldo insoluto al final del periodo 0. ¿Cuánto es? 12 millones. ¿Cuánto debo entonces al principio del periodo 1? Los 12 millones. ¿Cuál es el interés que me van a cobrar? Igual la multiplicación entre el saldo insoluto por la tasa. Pero para que esta fórmula se mantenga, le vamos a fijar la celda de la tasa y además redondear a sin decimales. 192.000. Ahí está la cuota que ya la calculamos, pero la vamos a fijar. La vamos a fijar para que siempre copie ese valor y no los que están hacia abajo. ¿Cuánto amortizo? La diferencia entre la cuota y el interés. O sea, eso menos eso. Si ustedes se fijan, siempre hemos calculado las cosas igual. La amortización es siempre la diferencia entre la cuota y el interés. O la cuota es igual a la suma entre el interés y la amortización. ¿Cuánto debo entonces al final de este periodo? Lo que debía al principio menos lo que quedé, concepto lo que he descontado de la deuda. Ahí está. Y como ninguno de estos tenía decimales, estamos trabajando también sin decimales. ¿Cuánto debo entonces al principio del periodo número 2? Los 9.675.581. ¿Cuánto es el interés? ¿Cuánto? El interés, 154.809. ¿Por qué? Porque es menos dinero que estoy debiendo. La cuota es siempre la misma. La amortización es cada vez mayor, porque voy con la misma cantidad de dinero, pero cada vez pago menos interés. Por lo tanto, cada vez amortizo en mayor cuantía. El saldo insoluto también va disminuyendo según lo que disminuye la amortización. ¿Cuánto es el saldo insoluto inicial? Lo mismo que antes. ¿Cuánto es el interés? Eso que está ahí. La cuota, la misma. ¿Cuánto amortizo? Cada vez más. ¿Cuánto debo? Cada vez menos. Si llevo esto hasta el final, debiera llegar a un número bastante cercano a 0. En este caso, 0 pesos. Dígame. En el sistema bancario, me pregunta el señor Lucabeche, ¿qué significa amortizar? Es cuánto tú descuentas de la deuda. Cuando yo te pago un crédito, cuando yo pago una cuota, perdón, yo voy al banco a pagar la cuota. Hay una parte de la cuota que paga los intereses del periodo
Y hay otra parte que es lo que se descuenta de la deuda. Entonces, lo que se descuenta de la deuda es la amortización. En vez de preguntarte, ¿y cuánto descontamos de la deuda? Te digo mejor, ¿y cuánto amortizamos este periodo? ¿Ya? Yo no amortizo la cuota, porque la cuota primero paga intereses y lo que queda descuenta de la deuda o amortiza. Por eso, en el sistema americano, es que la amortización es cero durante todos los periodos, menos el último. Porque en el sistema americano, todos los periodos solo pago los intereses. En el sistema alemán, yo amortizo siempre la misma cantidad, o sea, la voy bajando, en este caso, de 2.400.000 en 2.400.000. Y el sistema francés, las cuotas son constantes y la amortización va aumentando periodo a periodo. ¿Ya? Les pido que ustedes, ¿a qué hora termina esta clase? ¿1:40? ¿Ya? Que de aquí a la próxima clase resuelvan el ejercicio que les voy a dejar hoy día en la plataforma. ¿Ya? Listo. Voy a cerrar mi clase. Muchas gracias por su participación. ¿Alguna duda o consulta a las personas que están acá o en otro lugar? No, ninguno. Termino entonces la grabación. Muchas gracias.